iniciamos una nueva charla. Es ya la última charla de este recorrido por la M40 por las murallas de Madrid, la charla número 36. En ella vamos de Montecarmelo a la antigua Nacional 1 y con ella acabamos el recorrido. Fijaros que hemos dado toda la vuelta a Madrid con la M40. Estábamos ahora en el tramo quizá más complejo porque en ella ya no existe la M50 y ella absorbe el tráfico de la M50, es por tanto un tramo complicado y a la vez es un tramo muy bonito porque es un tramo que está en contacto ya con las zonas más o menos vírgenes, más o menos naturales. Ahora iremos desde Montecarmelo, que vimos en la lección anterior, atravesaremos el nudo de la 607 hasta llegar ya a la Nacional 1 o Madrid 603. Pero esencialmente vamos a tratar toda esta 607 desde su nacimiento y todo un poco el entorno de estos barrios de Fuencarral hasta llegar al nudo y a la M40. Es decir, vamos a tratar un poco todo este territorio y su origen. Partíamos de aquí, del punto en que habíamos dejado ya Montecarmelo, y como recordáis veíamos allí el convento, el antiguo convento y palacio de Valverde, que estaba en la colina, en la divisoria entre los ríos que van al Jarama y los ríos que van al Manzanares. Justo esa divisoria es la que marcó el camino que de Fuencarral era el camino a Francia, lo que luego fue la Nacional 1, y que antes era un camino que iba hacia Colmenar. Aquí vemos pequeñas vaguadas y ascensos hacia esa divisoria por donde iba el camino de Colmenar. Ahí vemos el convento, lo lejos y todo este territorio tan valioso, que lo hemos dicho varias veces, territorio valiosísimo porque es un poco la proa de Madrid. Aquí vemos, recordáis que habíamos visto cómo acababa un poco toda la zona de Montecarmelo, y fijaros qué territorio tan fantástico, esta vaguada casi virgen que tenemos aquí, junto al convento. Aquí vamos viendo ya cómo se va separando el tráfico. Aquí la M40 es muy compleja y va a crear un segundo tronco para dirigirse hacia la A1. Es decir, va a separar el tráfico de la A2 y de la A1 y a su vez va a empezar a separarse en dirección a la 607. ¿Veis? Aquí nos está avisando de una posibilidad de ir ya hacia Madrid, de la Castellana, hacia la M30, otra posibilidad de ir hacia la 607 y luego la posibilidad de ir hacia la A1. Es decir, estamos aquí ya con 4 divisiones dentro de la M40. Bueno, aquí ya vemos claramente, fijaros, 2 carriles ya se están preparando para crear un segundo tronco que se dirigirá a la A1. ¿Por qué? Porque el nudo de la A1 es un nudo complejísimo de tráfico, de complejidad, y por eso se va separando lo que va a ser el camino hacia la A2, hacia la A3, incluso hacia A4. Aunque como veis estamos un poco en el límite de si realmente hacia la A4 compensa ya ir en la otra dirección. Pero bueno, como veis estamos un poco en esa divisoria. Aquí tenemos este precioso nudo. Fijaros que es un nudo que resuelve las 8 direcciones que hay que resolver. Primero, el que viene de Colmenar, que se dirige hacia el oeste, el que viene del este, que se dirige hacia Colmenar, 2, el que viene del oeste, que se dirige hacia Madrid, 3, y el que de Madrid se dirige hacia el este, 4. Pero además las más complejas. El que de Madrid se dirige hacia el oeste, que tiene que realizar este movimiento. Como veis, aquí está planteado de una manera muy rápida. Igualmente está planteado como muy rápido el que desde Colmenar se dirige hacia el este. Fijaros, tiene que pasar por encima de la M40. Aquí tenemos un problema con las vías de ferroviarias, pero bueno, se saltan y se va a incorporar a tronco, tanto al tronco de la Nacional 1 como de la A1 como al tronco de la M40. Y luego tenemos, curiosamente, resueltos en tréboles, en lazos sencillos, tráfico que aparentemente es un tráfico probablemente más sencillo. El que desde viniendo por la M40 se quiere entrar hacia Madrid y al revés el que viniendo desde el oeste quiere subir hacia Colmenar. Fijaros que estos 2 grandes ramales, estos 2 grandes arcos, también se podrían haber resuelto con 2 tréboles, con lo cual habríamos tenido un nudo en trébol muy sencillo, porque es un nudo que, si os fijáis, no necesita ningún puente para pasar. Simplemente se incorpora a este puente. Es
Es una solución muy muy bonita, pero que tiene un grave problema, y es que precisamente cuando alguien quiere salir se está incorporando al M40 el nudo que habría resuelto este, este problema, ¿no? Uno de estos dos nudos, por ejemplo. Es decir, que se podría haber resuelto en 4 lazos, en un gran trébol, pero habría tenido esos problemas de enlace. Mientras que así, bueno, pues por lo menos solo es uno el que sale, no se está incorporando el otro lazo. Es decir, que al final, como veis, se han resuelto 2 movimientos de los 8 con estos grandes arcos, otros 2 con el nudo y luego los 4 sencillos, que siempre son muy fáciles de resolver. Aquí os quería mostrar que este nudo tiene la complejidad de que se va enlazando al ramal que está creándose. Ya veis que aquí se está creando un ramal que es ya el que va hacia la A1. Y lo mismo ha pasado aquí. Desde la A1 se ha creado, como veis, hay cuatro troncos principales. Y esos 4 troncos principales ya veréis que uno de ellos va a dirigirse hacia la A1, hacia el norte o hacia el sur. Lo mismo pasa con el otro tronco. Es decir, que aquí tenemos un nudo que, como veis, es un nudo donde tenemos también esos movimientos que hemos visto antes. Aquí tenemos esos 2 movimientos y luego tenemos los 4 ramales del movimiento. Fijaros que este es el nudo de la A1, que aparentemente parece casi más sencillo que el que acabamos de ver. Aquí ya vemos que en la antigua Nacional 1 se decidió no enlazar con la M40, porque realmente era una gran complejidad teniendo ya 2 nudos tan cercanos. Bueno, y ahora si vemos realmente de dónde viene esta 607, pues realmente viene de la zona del fondo, de este fondo de Madrid, donde realmente nace en parte el río Manzanares, donde tenemos Colmenar Viejo, tenemos Tres Cantos, una ciudad, por así decir, aislada del núcleo de la ciudad de Madrid. Tenemos la zona de la universidad. Aquí vemos Colmenar Viejo, donde acaba el último parada de cercanías, como es una ciudad circular, cumpliendo nuestras leyes. El que quiere saber más de historia de la ciudad puede ver nuestras charlas de historia de la ciudad, donde contamos la evolución con las leyes secretas de la ciudad. Colmenar, Tres Cantos, que siempre son, en mi opinión, son un error, estas ciudades satélites, alejadas de todo, no puedo entender. Y que además vemos que siguen creciendo, cuando son ciudades que realmente, bueno, esta ha creado su propio empleo, tiene ya su propia actividad, pero no dejan de ser ciudades un tanto artificiales. Aquí tenemos la Universidad Autónoma. En los años 60, 70, esa teoría del movimiento moderno de que había que separar las universidades de las ciudades, una teoría absurda que ha producido un verdadero desastre urbanístico en España y en muchos países, que es alejar la universidad de la ciudad. Es algo increíble, porque la universidad no solo es la universidad, son los profesores que viven, los estudiantes que tienen que vivir en pisos, en residencias, es la vida que puede aportar a la ciudad. Alejar la universidad de la ciudad es una aberración urbanística. Y se hizo en España, se hizo en muchos países de Europa y ha generado unos problemas gravísimos. Porque ¿qué sentido tiene una universidad lejos de la ciudad a la que sirve? Pues efectivamente, problemas de transporte, problemas de alojamiento, en fin. Es incomprensible. El movimiento moderno fue un movimiento que triunfa después de la Guerra Mundial, con el triunfo de los aliados, en cierta manera, y que supuso la destrucción de la ciudad histórica. Él tenía las teorías de que la vivienda estaba en contra de las plazas, de las calles, del urbanismo tradicional, de la idea de manzana. Entonces rompe las ciudades, opina que debe separarse las funciones. Le Corbusier fue uno de los grandes culpables, con lo cual separa la industria, separa el comercio en centros comerciales alejados, separa la vivienda, con lo cual no hace más que ciudades dormitorio, separa la universidad, es decir, descompone totalmente la ciudad tradicional. Es una descomposición, una ruptura del hombre total. Aquí vemos la línea de cercanías que tiene que atender, por fortuna, atiende a estas ciudades. Aquí lo vemos como atiende también hasta Colmenar. Y aquí tenemos esta otra zona, también, en mi opinión, una pena, porque es una zona con la ciudad escolar, una residencia de ancianos, toda esta instalación y un hospital.
Todo esto alejado de la ciudad. Pues como veis, una pena tremenda, porque todo esto podía haber servido a cualquiera de los bordes de Madrid que tenemos muy cerca. Sin embargo, ha quedado aislado, totalmente aislado. Aquí vemos luego esta zona nuestra, como las líneas que le están atendiendo de cercanías, que son estas, ya lo veis. Esta línea es la que va a Colmenar Viejo, que parte de ahí se separa Alcobendas, ahí tenéis Tres Cantos, El Goloso, Canto Blanco, y ya entra en Fuencarral. Esta es la línea de cercanías, C4, como veis llega hasta Parla. Y a la vez teníamos bordeando, recordáis que habíamos visto antes, la línea C7, que iba bordeando un poco todo este norte de Madrid. Aquí lo vemos mejor. Yo soy de la opinión de que estas líneas de cercanías, con el tiempo, pensar que cercanías nace cuando Renfe tiene gravísimos problemas de subsistencia, porque realmente el tráfico entre ciudades ha disminuido muchísimo por la competencia del automóvil, del autobús. Entonces ve en cercanías la solución a todos sus problemas financieros y convierte cercanías en lo que salva a Renfe, salva económicamente a Renfe. Pero la verdad es que ciudades, en mi opinión, ciudades que tenían ya metro, cercanías es incorporar un nuevo organismo que en cierta manera da muchos problemas al otro, al metro, se contrapone, se compite con él. Fijaros, había pasado en muchos casos que había autonomías donde el metro dependía de la autonomía y cercanías dependía del Estado, con lo cual si gobernaban distintos partidos había una competencia entre los dos. Yo creo que un poco fue lo que pasó cuando se decidió que cercanías pasara por Sol, que a mí me pareció una verdadera locura, porque cercanías son unos trenes enormes, trenes muy altos. Mi opinión es que Renfe o Adif deben dedicarse a las largas distancias, a unir ciudades, y cercanías, en mi opinión, aunque a alguno le parece una locura, cercanías debe ser absorbida por la línea de metro. Así solo habría dos organismos. Uno, las líneas de velocidad, de alta velocidad que unirían las ciudades, y luego las líneas del entorno de las ciudades, como es la línea de metro. Fijaros qué maravilla sería que estas líneas fueran líneas de metro. Todas las líneas de cercanías que fueran líneas de metro. Por supuesto, no pueden ser cuando por esas líneas entran mercancías, que esas siempre seguirán entrando. Pero hay otras muchas líneas, por ejemplo esta, a la duda de qué pasará con la línea de Burgos, porque ella aprovecha la línea de Burgos, que podría perfectamente convertirse en una línea de metro, como muchas otras de cercanías por donde ya no van a entrar pasajeros, porque van a entrar por líneas AVE, y donde tampoco entran mercancías. Es decir que, en mi opinión, cercanías tendría que pasar a ser líneas de metro. Fijaros qué maravilla sería que tendríamos una línea de metro que iría uniendo la línea 7, la línea 9, o lo mismo aquí, una línea de metro que iría desde Colmenar, de Alcobendas, y que bajaría directamente a Plaza Castilla por toda la Castellana. Sería una maravilla. Pienso que a la larga hay que ir planteando esa transformación de cercanías en metro. Bueno, aquí tenemos ahora lo que vamos a tratar. Vamos a tratar dónde nace nuestra Madrid 607, perdona, sí creo que es 607, y 307 y todo este nuevo barrio. Fijaros que esta nace aquí, nace prácticamente en contacto con la M30. Fijaros que esta es la M30, que está viniendo por aquí. Pasa al lado del Hospital de la Paz. Fijaros que en la ciudad española de la posguerra, de los 50, de los 60, el régimen dedicó muchísimo esfuerzo a construir nuevos hospitales. Era uno de los graves problemas del país. Y esos hospitales se colocan, son edificios normalmente fantásticos, muy grandes, los mayores de la ciudad, se colocan bien porque ahí tenían que llegar las ambulancias, bien también como símbolo de la nueva ciudad, se colocan en los bordes de aquella ciudad de los 60. Y ahí se coloca La Paz, que era un hito muy dañado ahora por las brutales torres del Real Madrid que se han hecho detrás. Era un hito para el que llegaba a Madrid por la vieja Nacional 1, que era esta, o por la nueva, por esta incorporación, era un hito como un faro de Puerta de Madrid, que avisaba que se iniciaba Madrid. Y fijaros que aquí había una zona muy realmente dedicada a la sanidad, no solo aquí, sino en todo este borde de la ciudad. Y aquí apareció el Hospital Ramón y Cajal. Es decir, es una pena que no se haya aprovechado más
haber unido toda esta zona sanitaria y haberla mantenido como tal. Por aquí, como veis, se hizo un enorme barrio muy denso residencial. Aquí aparece la Avenida Ilustración, la M30, y aquí nace nuestra carretera. Si seguimos un poquito más hacia arriba, vemos el problema de esta carretera. El problema de esta carretera es que se convierte en una ronda de Fuencarral y al final es utilizada como salida norte de la ciudad. Cuando uno piensa, bueno, si la verdadera salida norte, que había sido la Nacional 1, la antigua Nacional 1, que era esta, el camino de Fuencarral, tendría que haber entrado por aquí. Teníamos sitio, era una vaguada perfecta para haber entrado. Como no entró por aquí, al final lo que ha hecho ha sido entrar rodeando, pero al rodear está partiendo barrios, está partiendo Mirasierra, de Fuencarral. Es una pena. Yo creo que a la larga esta avenida hay que transformarla, esta autovía hay que transformarla en una avenida, evitar que corte barrios y sustituirla por una importante avenida que entre por aquí, que entre directamente, sin dar todo este rodeo. Fijaros también que lo vamos a ver luego. Bueno, lo vemos luego. Y aquí tenemos ya la parte final de esta zona de Fuencarral, donde está toda esta zona de Tres Olivos y esta zona de viviendas unifamiliares y Monte Carmelo, donde, como veis, sigue esta autopista partiéndonos la relación entre barrios, ocupando esta vaguada, que era una vaguada muy interesante, dotacional, de unión de todos los barrios, y que la va partiendo por la mitad. Cuando todo este rodeo no tiene mucho sentido, pudiendo haber entrado directamente por aquí. Pero bueno, hablaremos de eso enseguida. Bueno, aquí vemos cómo luego esta se tiene que optar por seguir hacia el norte o por unirse a la M40, que es lo que produce ese nudo. Con este territorio tan valioso, ya veis que aquí tenemos la Nacional 1, la vieja Nacional 1, que ha transformado ese polígono empresarial industrial, lo ha transformado en un polígono de oficinas, generando empleo en toda esta franja, y luego esta mezcolanza de choque con todo el barrio de las Tablas, donde hay una serie de zonas confusas, algunas muy densas. Veis que ha habido una gran confusión en este borde. Y como veis, todo esto está esperando ser unido con los nuevos barrios que han surgido aquí. Es decir, aquí está la asignatura pendiente del Madrid Norte. Si vemos cómo era todo esto antes, aquí vemos Fuencarral, el puntito rojo señala dónde está La Paz. Fijaros que Fuencarral aún era un municipio independiente. Fijaros que hay una divisoria, por aquí bajan las vaguadas, ya veis los arroyos que bajan ya hacia el Jarama, y aquí bajan los que van hacia el Manzanares. Y el camino venía poco por la divisoria, un camino que se marchaba hacia Colmenar, hacia la sierra, y que aquí salía un ramal que luego fue la Nacional 1. Es decir, que esta era la salida importante de Madrid hacia el norte nordeste un poquito. Bueno, ya veis cómo todo esto se ha ocupado. Aquí veis este otro viejo camino del Lozoya, que en parte ha sido aprovechado por esta realmente, que es como decimos, una ronda de Fuencarral. ¿Veis? Realmente ha venido por aquí y ha rodeado para ir a buscar este viejo camino. Es decir, esto es lo que ha hecho la Madrid 607. Y aquí vemos esto un poquito más hacia abajo, vemos Fuencarral, que aquí está, y vemos como aquí se fueron creando una serie de barrios, todo este barrio de aquí, un área industrial o de empresas, separando el casco viejo de este nuevo barrio, otro pequeño barrio aquí, una área deportiva, y aquí tenemos la M30, como separa, va cortando también estos nuevos ensanches. Y aquí teníamos lo que os decía, fijaros toda esta zona sanitaria tan importante que por desgracia se han metido en medio las torres del Real Madrid, fuera de escala. Es una pena porque aquí teníamos un área sanitaria de un enorme interés y ha sido un poco truncado por estas torres. Si seguimos un poquito hacia arriba, bueno, aquí vemos que había un viñedo y un olivar en esta esquinita. Aquí ya vemos cómo se metió un poco la M30 aprovechando esta pequeña vaguada que había hacia aquí, es decir, pasó de una vertiente a otra, y luego veis el ferrocarril cómo se metió por aquí y realmente cortó alguna colina
para intentar ir a buscar la vaguada del M30, de esa entrada a Madrid, muy cercana a la M30. Aquí tenemos como la vieja carretera de la Nacional 1 ha quedado truncada, ya veis como aquí ha quedado truncada, ha quedado desviada, y a la vez la nueva entrada a Madrid busca la vieja carretera. Y aquí, como veis, se ha producido una ruptura que ha hecho que este vial haya perdido toda la fuerza que tenía antiguamente. Y aquí vamos hacia arriba, vemos Mirasierra, que estaba todo aquí, los caminos que salían de Fuencarral, y como veis, que en cierta manera sigue este camino, la Madrid 607, rodeando, como veis, las colinas, esta divisoria, aquí está la divisoria de aguas, todas estas laderas que descienden ya hacia el oeste, hacia el Manzanares, frente a las que descienden hacia el Jarama. Y aquí tenemos un poco la divisoria. Como veis, la 607 lo que hizo fue rodear y dirigirse a buscar el viejo enlace de la Nacional 1. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo 607 en el fondo está buscando la vieja Nacional 1, que es la 603, y a la vez, por supuesto, se dirige hacia el norte. Aquí tenemos el pequeño convento, la ermita de Valverde, y aquí veis la M40 que ha venido por este borde de aquí, bordeando esta meseta a cota 720 del convento. Es que de esta manera ha dibujado un poco este límite de Fuencarral. Aquí vemos como esta es la siguiente variante ferroviaria de Madrid, como en vez de que quizá tendría que haber seguido el trazado de la M40, en vez de haber entrado, porque ya está pensando un poco en mercancías, ya hay toda esta área realmente va a ser más para pasajeros en un futuro. Pero bueno, y aquí comparamos con los planos de los años 70, donde como veis ya está casi todo construyéndose, no tan macizo como ahora, veis el polígono empresarial aún estaba sin ocupar. Aquí tenemos, bueno, se está construyendo ya todo este barrio tan denso. Aquí tenemos el área sanitaria, como veis que estaba la ciudad deportiva, por supuesto, y el área sanitaria que estaba partida por esa área deportiva. Y bueno, y aquí tenemos ya el Centro Médico Ramón y Cajal, que siempre ha tenido graves problemas de espacio, en parte a causa de este trazado. Y fijaros cómo aquí la 607 es anterior a la M30, que se va a meter por aquí. Es decir, aquí hay una serie de nudos, de encuentro de nudos muy importantes de Madrid, en un territorio que ya tiene que ser mucho más urbano. Si seguimos subiendo, aquí vemos toda esta barriada, como ya está completada. Falta esta zona dotacional, esta zona de bloques. Fijaros que todo este vacío realmente sigue estando vacío, porque es todo un vacío dotacional, lo cual es valiosísimo para la ciudad. Y tenemos aquí una tierra de frontera entre Fuencarral y Montecarmelo. Fijaros también cómo se está notando toda esa vaguada, los altos de Santa Ana y esa bajada, que está un poco sin organizarse aún, debido a que la MAS 607 la cruzó por la mitad. Aquí tenemos esta ciudad que se construyó aquí, entre esta zona de unifamiliares. Es una pena porque todo esto podía haber sido una ciudad de unifamiliares o de adosadas, y se creó ciudad mixta ahí. Y aquí ya tenemos el final, donde vemos de nuevo aparece unifamiliares en esa proa, y la vieja carretera con el polígono industrial, que aquí ya es un polígono de oficinas y empresarial, y por supuesto la entrada de todo el tema ferroviario. Bueno, y vamos ya a recorrer nuestra M30 en un tramo y luego la 607. Aquí tenemos lo que os decía. Fijaros el daño que han hecho estas torres, como han alterado totalmente la gran escala que tenía La Paz. Esta era la puerta de Madrid, y pasaba en muchas ciudades españolas. El régimen construye los hospitales como emblemas un poco de la puerta de la ciudad. Todo eso, como veis, ha quedado totalmente alterado, desvirtuado por este nudo, por las torres. En fin, es una pena porque se ha perdido una puerta de Madrid que era muy interesante, porque eran edificios bastante dignos estos hospitales. Aquí al lado tenemos ya las viviendas de Fuencarral y sigue la zona sanitaria que teníamos ahí. Como veis, esto no es una avenida, ya tiene que empezar a ser una avenida, no puede ser una autovía en mitad de la ciudad. Allí vamos viendo los barrios tan densos
que aparecieron ahí al lado de la ciudad sanitaria y estos barrios más menor escala de Fuencarral. Aquí tenemos esta conexión y aquí vemos el barrio. Como veis hay dos tipologías diferentes, la del bloque con patio interior, la del bloque de pasante. Lo bueno que tienen es que su escala es pequeñita y como veis, pues bueno, son barrios que pueden ser muy acogedores. El problema es cuando están olvidados totalmente en su urbanización. Fijaros que esto podía tener un arbolado, podía ser mucho más ameno. Tampoco las farolas ayudan. Da la impresión que esto está muy abandonado, ¿no? Es decir, todos estos barrios cambiarían muchísimo, mejorarían muchísimo si mejorase su urbanización, su iluminación, vamos, tratarse con más cariño. Aquí vemos las torres, con viviendas ya de 4 viviendas por planta, que marcan el final de este pequeño barrio y que siguen, como veis, en esas grandes torres que van. Esta es la colina en que acaba Fuencarral. Vemos estas grandes torres. ¿Y qué nos está faltando aquí? Pues que aquí tengamos grandes aceras y que esta avenida, en cierta manera, se incorporase a la avenida de la M30. Es decir, nos está faltando actuar aquí como se actuó en la avenida de Ilustración. Ahí vemos ya aparecer la otra ciudad sanitaria. Bueno, ya veis que son torres muy interesantes, con grandes terrazas, son viviendas muy interesantes. Es todo este grupo de torres. Y bueno, ya veis el follón que hay aquí. Por un lado tenemos un vial propio del barrio, igual que pasa aquí, y por otro lado tenemos metida esta autovía que se dirige hacia la Ilustración. Pero en la Ilustración esa autovía ha sido domesticada, ha sido transformada en una avenida. No entiendo a qué estamos esperando para hacer lo mismo aquí, puesto que todo el tráfico que se dirige aquí va a acabar en un semáforo aquí. Luego lo veremos, lo cual es un poco absurdo, tantos enlaces a distinto nivel, cuando al final todo va a acabar en un semáforo. ¿Qué supone? Pues que este semáforo al final provoca, en mi opinión, que gran parte del tráfico siga hacia arriba en vez de irse por la M30. Bueno, aquí tenemos, perdonad, quería que vierais que esta ciudad está partida, separada de su área empresarial y del núcleo de Fuencarral por este foso, que ya veis que es un foso perfectamente, se puede cubrir perfectamente el ferrocarril en un gran tramo de aquí para mejorar este barrio. Y aquí tenemos la ciudad esa tan densa, al lado de la ciudad sanitaria, y ahí vemos ya todos los viaductos que están preparándonos para dirigirnos hacia la avenida Ilustración. Bueno, aquí vemos ya cómo van pasando y ahí gira, la M30 va a girar, ya veis cómo aquí se mete por debajo para dirigirse a la avenida Ilustración. Estas últimas torres de Fuencarral y ahí aparece la gran ciudad sanitaria. Bueno, ya veis el nudo que hay aquí para al final dirigirse a la avenida Ilustración. Aquí tenemos esta zona hospitalaria que fijaros que era un sitio muy bonito porque en cierta manera puede unir este hospital, unir varios barrios, este otro barrio, todos ellos de bloques de torres, pero no tiene sitio para realizar esa unión, no tiene ningún espacio público porque tenemos aquí toda esta infraestructura tremenda. Aquí lo veis, pero fijaros que al final esta infraestructura se dirige hacia la avenida Ilustración. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ya veis, este era el barrio tan denso, antes de la M30, que veis que son viviendas aparentemente de calidad, pero todos estos barrios fallan en lo que es su urbanismo. No hay espacios comunes, no hay espacios públicos, la densidad ahí es excesiva, sin duda. Es una pena porque las viviendas probablemente sean buenas, pero es el urbanismo el que falla. Ahí tenemos al fondo, ya vemos la densidad que ha cobrado esta esquina, este rincón de Madrid, una densidad excesiva. Bueno, ya lo veis, basta ver esta fotografía a darse cuenta que no sabemos qué alcalde dio densidad a este barrio, una densidad tan brutal. Porque fijaros que ya aquí aparece todo más ordenado, sigue siendo muy denso, pero aparece mucho más ordenado. Y aquí tenemos la avenida Ilustración y aquí tenemos el hospital que veíamos. Fijaros qué escaso está de espacio, necesitaría muchísimo más amplitud. Veis, está absolutamente agobiado, en parte porque está el ferrocarril ahí, que es un ferrocarril que perfectamente podríamos descenderlo de cota y ampliar todo este espacio, porque esto no se puede admitir. Fijaros cómo está sin sitio,
Pienso que esta instalación quizá podría pasarse a esa zona de allí y liberar aquí todo el espacio que pudiéramos. Por supuesto, ocupar también toda esta zona. Es una pena que no se haya aprovechado esta actuación para incorporarla al hospital y aquí descender la cota del ferrocarril y cubrirlo para unir y tener aquí un espacio amplísimo. Lo mismo, reestudiar este nudo, porque aquí habría la posibilidad de unir con este barrio. En fin, ya sé que es muy complicado, pero es tratar la 607 como una avenida de Madrid. Bueno, y aquí vemos cómo todos están sorteando, pasando por debajo, por encima, para acabar. Aquí tenemos estos nudos para acabar en un semáforo, que es lo asombroso. ¿Veis? Son los nudos que saltan del M30 a la 607 y ahí tenemos ese final de este barrio tan denso y el giro ya hacia aquí, podríamos decir que aquí nace la 607. Pero fijaros, toda esta M30 va a acabar en un semáforo. Es realmente increíble. Y realmente, así como aquí se ha domesticado la M30, se ha transformado en una avenida, como debe ser, yo creo que lo mismo debe pasar con el resto de la M30 en este tramo que estamos viendo y por supuesto con la 607. Tiene que transformarse en una avenida. Ya lo veis, qué maravilla sería si esto fuese una avenida, incluso si la replanteásemos por aquí y esto ya no tuviera este tráfico intenso que tiene. Bueno, si seguimos vamos por la 607, vemos todas estas pasarelas que claramente están insinuando que hay una relación muy importante entre un barrio y otro, como es natural, ya que aquí está el hospital. ¿Cómo podría todo esto mejorar? Ir suprimiendo poco a poco carriles, ampliando aceras, cubriendo en el momento que pudiera ser posible. Aquí vemos todo este barrio, lo vemos un poco para que lo veáis. Ahora es un barrio con un gran espacio verde central, un cierto orden en su trama, a pesar de su gran densidad. Ya veis que tiene una gran densidad. Pero bueno, como veis son viviendas, probablemente son viviendas buenas. Este es el borde con este núcleo así en estrella. Y ya veis que son barrios que solo les está faltando mejorar su urbanización, ampliar las aceras, plantar árboles. Son barrios un poco olvidados. Y aquí tenemos la salida ya por la 607 hacia el norte. Fijaros cómo acaba este barrio. Está acabando con una serie de dotaciones, edificios dotacionales, edificios de oficinas, lo cual siempre es muy bueno para que no sea un barrio dormitorio. Y fijaros que enfrente también tenemos una enorme dotación muy agobiada. Esta fábrica se está rehabilitando y todo este espacio. Esta es la unión, la avenida Herrera Oria. Aquí la vemos. Fijaros cómo las posibilidades enormes que tiene, porque tenemos sitio de en algún momento cubrir esta 607 y unir los dos barrios, sobre todo en la zona del hospital. Y aquí tenemos esta Herrera Oria, que es, como os he dicho muchas veces, esta sí que necesita una intervención para transformarla en una calle digna y no en lo que es, una especie de autovía mínima. Aquí veis Herrera Oria, que está muy, muy descuidada. Aquí tenemos el ferrocarril, que como veis hay muchos puntos en que podemos cubrirlo, en otro podemos descender de cota. Al final pensar que también este ferrocarril es ya solo para cercanías, es lo que yo digo, este podría ser ya prácticamente una línea de metro y actuar como tal metro, cubrir y unir espacios. Y aquí tenemos Herrera Oria, que fijaros que es una avenida con muchísimas posibilidades, sin embargo está tratada como una semiautovía. Mirad que aquí hay una pieza interesante que pone punto final a ese barrio y a partir de aquí empieza una ciudad jardín que es Mirasierra. ¿Veis? Hay muchísimas posibilidades porque bueno, se ha generado un edificio interesante y a partir de él, como veis, vienen unos bloques bastante densos pero muy ordenados y al lado la ciudad jardín. Y sin embargo estamos tratando con murallas acústicas toda esta avenida que tiene muchísimas posibilidades de ser una perfecta avenida de Madrid. Y aquí vemos hacia el norte, desde el puente de Herrera Oria, cómo empieza ya Mirasierra y siguen las ciudades de Fuencarral. ¿Veis? Tenemos
este punto, aquí está Mirasierra, con sus unifamiliares rodeadas de bloques, que luego veremos que tiene una escala muy bonita, excepto los últimos bloques que se hicieron de gran densidad. Y aquí tenemos esta otra ciudad que también es muy interesante. Lo vamos a ver. Fijaros, esta ciudad, situada al lado de Fuencarral, pues son unas viviendas adosadas, carácter muy bonito. Sus calles se mezclan con bloques. Los bloques probablemente son viviendas pequeñas, pero como veis son muy interesantes. Son unos bloques muy bonitos. No sé si la ventana es excesivamente alta, pero como veis son bloques muy, muy dignos, muy elegantes. Es un barrio muy ordenado. Aquí está este choque de las dos escalas, pero bueno, como este tampoco es muy alto, bueno, como veis, quizá lo que necesita es una... Bueno, ya se está urbanizando, ¿no? Pero es un barrio que yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Como veis, está muy ordenado y llega hasta esta zona dotacional y esta zona de torres y ya la zona deportiva. Fijaros que su problema quizás sea este borde ferroviario. Si este borde ferroviario se cubriese, pues podría ya tener un margen aquí de zona verde del barrio, se enlazaría con el colegio y con este pieza, es una pieza muy importante, quizá demasiado densa, que pone una especie de punto final a lo que es Fuencarral aquí. ¿Veis? Ahí tenemos esa pieza, aquí, este es el colegio, una pieza demasiado densa. Aquí vemos el otro lado, el lado de Mirasierra, y como veis esto es un muro de Berlín, esto no tiene ya mucho sentido. Estamos en Madrid, no digo el centro, pero son barrios ya muy densos, que como veis está creando una frontera entre barrios que no tendría que ser. Fijaros, este colegio, uno no sabe bien si aquí la 607, lo ideal hubiera sido que hubiera venido por aquí, pero bueno, lo ideal yo creo que es empezar a cubrirla o transformarla en una avenida, porque por ejemplo este colegio, ¿a qué barrio pertenece? Pertenecía a este barrio, pertenece a este barrio, tiene la frontera del ferrocarril, la frontera de la 607, todo esto hay que reformarlo. Porque todos estos barrios de Fuencarral, fijaros que tienen muchas dotaciones perfectas que se pueden unir con las dotaciones de Mirasierra, nuestras dotaciones educativas, y crearse al final una relación entre los dos barrios, aunque sean diferentes. Aquí tenemos esta zona de torres con la que acababa el Fuencarral un poco de los 70, estas avenidas. Ya veis que lo bueno de esta zona es que no es muy densa, que es muy ordenada, que tiene muchas dotaciones. Sobre todo tiene este gran colegio que habría que lograr acabar de unirlo. Fijaros, el enlace con el colegio es tremendo. Tiene que salir de mala manera de la autovía, pasar bajo el ferrocarril. Cuando tenemos todo este espacio libre, yo creo que aquí el ferrocarril hay que replanteárselo, sin ninguna duda. Porque fijaros que es una herida. Quizá aquí no importa tanto porque es el borde entre dos barrios, pero aquí que está pidiendo la unión. Aquí tenemos el colegio y esa zona de oficinas. Ya veis, el colegio que está el pobre muy aislado y es un colegio impresionante, muy grande. Esta zona de oficinas excesivamente densa, que si no hubiera sido tan densa, habría sido perfecta, porque fijaros que aquí se está generando una puerta de Madrid. Tenemos por un lado todos estos colegios, esta Universidad Villanueva, pero sobre todo tenemos estos edificios ya más densos de vivienda, están como marcando una puerta de Madrid. Fijaros que el propio ferrocarril marcaba un poco la ronda, y fijaros que tenemos sitio, porque aquí hay un nudo, el colegio quedaría también, es un elemento muy importante, y aquí se está creando un elemento, una frontera educativa, de oficinas, que es una perfecta puerta de Madrid. Aquí tenemos estos bloques que van completando Mirasierra, que por fortuna tiene una escala muy bonita. Ya veis que generan un borde. Y aquí fijaros qué pena esta muralla por culpa de que tenemos ahí la 607. Si no, esto podía ser un bulevar amplísimo que uniese los dos barrios. Y aquí tenemos esta nueva actuación, que tiene una escala un poco mayor, pero fijaros, aquí está el paso, barrios, el enlace. Y ahí empieza toda la zona, que es una pieza muy, muy lujosa, que marca el final de este barrio, en cierta manera. Y ahí tenemos la zona dotacional de la universidad.
Es decir, Mirasierra tiene muchas posibilidades de mejorar este borde. Aquí lo vemos. ¿Veis los colegios? Toda esta secuencia que va rodeando la ciudad de unifamiliares. Aquí tenemos este otro gran colegio y esta zona. Todo esto es un enlace perfecto para unir los dos barrios. Y para suprimir estas barreras, habría que ver si este vial ya puede ser un vial incorporado al barrio de Fuencarral, al igual que el otro ya al de Mirasierra. Recordáis que teníamos un vial muy grande. Aquí vemos el colegio, fijaros, un colegio enorme. Y aquí esto, la pena es que se le ha dado demasiada densidad a este solar, porque era un hito muy bonito como Puerta de Madrid. Ya veis, tiene una densidad excesiva. Y bueno, cruzamos ya, aquí quería que lo vierais, esa puerta que se está formando entre estos dos edificios como más tecnológicos, aunque uno sea viviendas y el otro oficinas, una puerta perfecta de Madrid. Ahí vemos ese final con la zona de la Universidad, Villanueva, ese hito que es un poco la puerta de Mirasierra. Y el otro hito, ahí vemos los dos hitos, que un poco podría ser uno el faro de Mirasierra y el otro el faro de esta área de Fuencarral. Y ahora seguimos subiendo un poco, tenemos esa zona deportiva y enfrente ya tenemos la vaguada que va hasta Monte Carmelo. Ahí tenemos Monte Carmelo. Es toda esta vaguada que es muy interesante, que puede ser una zona verde, puede ser una zona dotacional. Aquí tenemos la zona educativa tan importante, si lográsemos realmente unirla. Y aquí tenemos este eje de Monte Carmelo, que lo vimos en la lección anterior, que retoma este eje de este borde de Fuencarral y de esta actuación que apareció aquí. Aquí vemos que hay necesidad de unión peatonal entre los dos. Fijaros que aquí ya solo tenemos dos carriles, es decir, ya empieza a ser muy fácil de domesticar esta 607, incorporar estos carriles secundarios como avenidas laterales de la ciudad. Tenemos la gasolinera, que siempre las gasolineras indican puertas de la ciudad, puntos simbólicos de la ciudad. Muchas veces os he contado que sustituyen a los cruceros, donde la gente que salía de la ciudad iniciaba el viaje y pedía ayuda a Dios para que fuera bien el viaje. Y cuando volvía, daba las gracias por haber vuelto. Pues esos son los nuevos cruceros. Y ahí tenemos ese puente muy importante, que es el que une Monte Carmelo con Fuencarral. Ya veis las posibilidades enormes que hay aquí. Tenemos incluso un McDonald's, es decir, la ciudad poco a poco va restañando sus heridas. Es asombroso como una ciudad, cuando se le hace una herida, como puede ser esta, la 607, ella poco a poco va tratando de restañar las heridas, creando elementos de interés, uniéndolos, poco a poco va queriendo al final domesticar esta autovía. Ya veis, ahí tenemos el McDonald's y tenemos uno de los ejes de Monte Carmelo. Lo que pasa es que es un eje fallido, porque era un eje que acababa en el cementerio. Un eje que acaba en un cementerio no tiene mucho futuro. Y ahí vemos, mirando hacia atrás, vemos las gasolineras, los edificios de cristal de oficinas, es decir, la puerta de Mirasierra que hemos dicho y de Fuencarral allí. Y aquí otra puerta que se está generando en torno a este puente. Aquí vemos el paso a ese nuevo barrio de Fuencarral y el paso hacia, aquí teníamos el edificio muy singular de Monte Carmelo, quizá de los pocos que crean empleo, igual que el edificio de la ingeniería en el extremo del oeste, y este eje que por desgracia no ha sido un eje muy vital. Pero bueno, se está creando aquí una puerta, la pretensión es crear una puerta de Monte Carmelo. Aquí tenemos cómo sigue la 607 y cómo Monte Carmelo tiene aquí muchas posibilidades en este paseo de borde frente a la ciudad unifamiliar en que acababa Fuencarral. Bueno, ya veis que aquí las posibilidades son muy grandes. Y aquí tenemos esta gran ciudad que ha sido un poco autónoma, ya habéis visto que ha creado una ciudad en torno a este espacio central. La pena es que ha mezclado tipologías, porque fijaros que aquí teníamos una ciudad de unifamiliares, que era un buen final para Fuencarral, que Fuencarral no tenía demasiada densidad aquí, pero sin embargo los urbanistas, los arquitectos mezclaron tipologías densas de manzana con tipologías de unifamiliares. No entiendo por qué lo hicieron.
porque claramente hubiese cabido todo, probablemente con unifamiliares habría cabido la densidad de esta ciudad. Y en fin, se ha creado una ciudad, como veis, autónoma, que más que unir casi separa, pero bueno, que probablemente también tenga solución. Aquí tenemos la entrada, edificio dotacional, y el borde. Ya veis que la topografía no ha sido tratada con demasiado cariño, o sea, al final ha cortado, la nueva ciudad ha cortado respecto al borde de Fuencarral, que ya veis que era un borde interesante, con una arquitectura buena, con una escala bonita, pues se ha producido un corte, eso no es bueno, ya veis, la nueva ciudad ha cortado, cuando realmente la topografía aquí continuaba, y aquí tenemos, bueno, ese espacio, por suerte no es excesivamente alta, pero lo extraño es eh, cómo se va cerrando y cómo aquí tenemos la capilla y cómo deja paso a un mundo de unifamiliares. Normalmente suele ser al revés, de la zona más densa en el centro y en los bordes las unifamiliares o las adosadas. Aquí se ha hecho al revés y es extraño. Y vemos el choque de las dos escalas. Vemos cómo las unifamiliares llegan a esta plaza central. Fijaros, habría sido una ciudad muy bonita si todos hubieran sido unifamiliares que llegaban hasta el viejo Fuencarral y hubieran conducido a esta vaguada. Pero ahí tenemos el choque asombroso, con otra escala, con otra tipología, con otro tipo de ciudad, asombroso. Fijaros el corte, no puedo entender los urbanistas, la verdad. Fijaros que aquí se ve el choque de nuevo, y aquí de repente aparece una ciudad que no tiene nada que ver, de manzanas, de lienzos, fijaros. Esto yo creo que no tiene solución. Pero ¿quién puede plantear esto? ¿Quién puede decir, fijaros, estas calles de una ciudad que no se aclara bien qué quiere? Si son bloques jardín, como hemos visto en otras ciudades, donde tienen un gran jardín alrededor de la pieza, lo vimos en parte en Monte Carmelo, o son ciudades que quieren tener una calle densa, ya veis que no hay ni arbolado en las aceras, no sé. Aquí sí que hay un gran espacio central que unifica, pero que curiosamente se cierra también. Es una ciudad muy autista, podríamos decir, ¿no? No ha dialogado con Fuencarral, tampoco ha dialogado con el Fuencarral de unifamiliares de la Proa Norte. Y bueno, aquí esperemos que esto se llene de vida. ¿Veis? Es una ciudad que podría haber resultado bien. Si hubiera sido toda ella de la misma escala, podría haber dado orden a este mundo de unifamiliares que normalmente no tiene ningún espacio público, se lo podría haber dado. Pero fijaros el contraste, claro. Estas calles pues no tienen muchas posibilidades comparadas con estas, donde la escala es la misma. Es una pena porque podría ser una ciudad, pues ahí vemos de nuevo el contraste tan brutal. En fin, bueno, y aquí tenemos, y si seguimos, avanzamos ya entre Monte Carmelo y el final de Fuencarral, vamos subiendo de nuevo a la colina, ahí tenemos esta ciudad de unifamiliares, que era la última proa de Fuencarral, una última gasolinera, como señal de que la ciudad está acabando. Aquí tenemos este puente muy importante, porque es el que une este eje donde está el único centro comercial de Monte Carmelo, bueno, por lo menos uno de los únicos casi, que es un eje muy importante, porque es el que salta y une con este borde de Fuencarral. Y sobre todo porque va a unir, bueno, aquí tenemos esa ciudad unifamiliares antigua, ya veis, una escala muy bonita, y que ha tenido una nueva actuación curiosa de bloques de más densidad y de actuaciones de unifamiliares. Como veis, es un borde muy digno, mirador de Monte Carmelo, pero fijaros que ha actuado, ahora lo vamos a ver enseguida, de una manera muy densa aquí y sin darse cuenta de lo importante que era este vial, que este vial era la antigua carretera a Francia, la antigua Nacional 1, y se le ha tratado sin enterarse. Yo creo que los que lo hicieron ni lo sabían, porque fijaros las posibilidades enormes que hay aquí. Bueno, aquí veis este final y este puente. Y tenemos ese final y fijaros, aquí ya se empieza a separar la E607, que se dirige hacia Colmenar, del enlace con la M40, que era nuestro tema. Este es el puente tan importante, fijaros,
que une los dos barrios en un punto clave, porque es el final de Monte Carmelo, donde está el centro comercial, donde están las últimas dotaciones y donde acaba también, igual que en Fuencarral acaba en un mundo de unifamiliares. Luego tenemos esta conexión, y es una segunda conexión. Aquí vemos desde ese puente la mirada de Monte Carmelo hacia este otro barrio de otra escala. Y aquí tenemos la entrada a esa Monte Carmelo donde está el área comercial. Y ahí lo que empiezan ya a separarse los nudos de enlace de las ciudades. Si seguimos por norte de Fuencarral, vemos esta urbanización que hemos visto antes, en ese límite, y fijaros las enormes posibilidades que hay, porque desde aquí vamos a saltar a Las Tablas, al nuevo barrio de Las Tablas. Y fijaros, sin embargo, cómo la antigua Nacional 1 no ha sido nada valorada, fijaros, no ha dejado ni sitio. Es increíble qué poca conciencia de que este era un vial importantísimo, simbólico, es un muy viejo camino del norte de Madrid. ¿Veis? Por eso estaba este restaurante, se nota que era un camino muy importante y muy antiguo de salida de Madrid. Pues parece que no lo hemos sabido ver. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Salía de Fuencarral y luego se dirigía hacia esta ermita, este convento, y giraba hacia Alcobendas. Aquí lo vemos muy bien. Fijaros qué importante era, se dirigía hacia arriba, hacia Colmenar y los puertos, y también por aquí hacia Alcobendas, que fue luego la Nacional 1. Y por aquí estaba todo el tráfico que venía del norte de España, pasaba por esta carreterita. Y no nos hemos dado cuenta. Y aquí vemos todo este espacio valiosísimo, lo hemos dicho en otras charlas, en la charla anterior y también en la primera charla, las enormes posibilidades que tiene esta proa de Madrid en estos barrios tan excesivamente residenciales, crear empleo, crear parques empresariales, como hizo Telefónica aquí, esta gran fortaleza que defiende Madrid. Tenemos muchísimas posibilidades porque está este cuartel, tenemos todo este territorio vacío, todos estos bordes. Las posibilidades aquí en Madrid son enormes. Fijaros qué fantástico proa norte de Madrid. Tenemos un nudo que nos conecta con la M40 y parece que todo está pidiendo la realización de una unión. Veis aquí, os la dibujo, que este vial una con uno de los viales de Las Tablas, Monte Carmelo y Las Tablas unidas, pasando por encima del ferrocarril. Aprovechar también, lo que dijimos en otra charla, es decir, esta mirada al paisaje bellísima para colocar elementos de ocio, de actividad y también de oficinas. Y lo mismo aquí. Esta pieza es importantísima. Esto puede ser una gran plaza hacia el paisaje que reciba la M40 y que tenga empleo. Lo azul quiero representar edificios de oficinas, de empleo, que den empleo a todos estos barrios que son excesivamente residenciales. Así crearíamos una especie de proa de Madrid y uniríamos los tres barrios, Monte Carmelo, Fuencarral y Las Tablas. Y aquí ya nos vamos. Esta es la 607 que se dirige hacia el norte y la otra salida, aquí tenemos el centro sociocultural que es el antiguo convento. Y aquí veis ya nos separamos en dos. La que va hacia M40 y la que va hacia el norte. La que va hacia el norte pasa al lado de este convento. Veis, os conté que estábamos en la divisoria de ríos, del Manzanares y del Jarama, y estaba este precioso convento de los dominicos, recoletos, una orden reformada de los dominicos. Luego Palacio, que estaba en un punto muy bonito, y enfrente, como no, pues la gasolinera que indica la salida de Madrid. Y esta ya se marcha hacia el norte, ya lo veis, y la otra ya se dirige a buscar la M40. Veis, aquí ya nos vamos a buscar la M40, tanto en la A6, que giraremos hacia allá, como aquí tenemos el paso al lado del ferrocarril, que complejiza un poco este punto. Ya esta se dirige para girar a la izquierda hacia la A6, y lo tenemos. ¿Veis? Todo este tronco se dirige hacia allá, y este otro se va a incorporar
a la M40. Y aquí tenemos el paso ferroviario, las dos vías. Mirad que aquí viene la línea del AVE, que es la línea que va a la izquierda, postes azules, y las líneas del ferrocarril tradicional que vienen, que es la variante de mercancías de Madrid, que viene a pegarse a la línea de AVE para luego pasar por encima de ella, porque ella quiere ir hacia el este, la línea de mercancías, y el AVE entra hacia Chamartín. Y aquí ya veis, nos vamos a incorporar. Ahí nos avisa ya de la A1 y nos va separando respecto a la A2. Aquí ya vemos, todo este era el territorio que decíamos que tiene un enorme valor al lado del cuartel. Y ahí vemos ya los torreones de esa gran fortaleza que es Telefónica. Fijaros las posibilidades enormes que tiene Madrid aquí. Ahí vemos ya cómo nos vamos separando ya el tronco de la A1 y los que nos incorporamos a la M40. Ya vamos hacia allí, pasamos este nudo, que era el de la antigua Nacional 1, ahora 603, y aquí acabamos. Ante la visión, como empezábamos esta serie de 36 charlas, que empezábamos esta impresionante fortaleza que era la Telefónica, que era como esas fortalezas árabes que defendían la ciudad y a la vez se alejaban de ella porque temían a las revueltas. Es como la Aljafería de Zaragoza, como la Alhambra, como muchas alcazabas. Es una fortaleza que defiende el norte de Madrid. Y aquí acabamos con esta M40, que nos ha hecho aprender mucho, disfrutar mucho recorriéndola. Y podemos decir, así como cuando se hizo la Gran Vía, que partió el casco histórico de Madrid y se colocó la Telefónica, el primer rascacielos de Madrid prácticamente, también aquí, en esta, que no es una Gran Vía, pero que quizá acabe siéndola, en esta muralla de Madrid, se ha vuelto a colocar también la Telefónica. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en todos estos recorridos y que disfrutéis como yo he disfrutado.